Bienvenidos a la Iglesia El Remanente de Cristo. Si usted vive en la comunidad de Clarksville, a sus alrededores, lo invitamos que usted participe en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Porque no se quede en casa. Y sabemos que hay restricciones sanitarias que dicen que no nos podemos congregar, pero aquí tenemos suficiente espacio para que usted guarde la distancia social. No se preocupe, ¿verdad? Y si usted puede ir a la Walmart, también puede venir a la iglesia. Entonces es más importante también alimentar eso espiritualmente, su espíritu, no solo su físico, ¿verdad? Y los esperamos aquí si usted vive en la área de Clarksville o a sus alrededores aquí en el estado de Tennessee. Pero primeramente vamos a orar, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy celebramos tu resurrección todas las veces que podamos y predicamos tu evangelio todas las veces que podamos, porque nosotros somos pregoneros de tu evangelio, defensores de tu fe, para glorificar tu santo nombre en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una prédica de hoy, vamos a hablar del ángel del Señor, ¿verdad? El ángel del Señor. Ya sé que hemos predicado anteriormente, pero estamos haciendo una biblioteca de los ángeles en nuestros canales de las redes sociales, en YouTube y Facebook. Suscríbase y pase la voz a otros, ¿va? Para que si usted no puede venir a la iglesia por cualquier motivo o razón, usted pueda ver estas predicaciones en su hogar, ¿verdad? Hoy vamos a ver el ángel del Señor. Bueno, el ángel del Señor, pero ¿quién es el ángel del Señor? Pero aquí lo pongo yo como ¿quién es el ángel de Jehová? Porque desgraciadamente en los últimos años han cambiado la palabra de Dios, han cambiado la Biblia y han cambiado como el ángel del Señor por el ángel de Jehová. El Señor de los ejércitos por el Jehová de los ejércitos. Entonces la Biblia no dice el ángel de Jehová, dice el ángel del Señor, pero sabemos que muchos hispanos tienen sus Biblias de 1960 y dice el ángel de Jehová, y vamos a hablar quién es el ángel de Jehová, quién es, porque se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento, y en la Biblia escuchamos diferentes expresiones refiriéndonos al ángel del Señor o al ángel de Jehová, y muchos nos podemos preguntar, pues ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Quién es el ángel del Señor? Y escuchamos que en la Biblia también habla de otros ángeles, ¿verdad? Y sabemos que vivimos en un mundo físico, pero también hay un mundo espiritual donde se desarrolla una actividad espiritual, que hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Y vamos a verlo esto a través de la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos revela algo muy importante, y usted quiero que sepa, y los que nos están viendo en su hogar, que los ángeles son incontables. Bueno, para nosotros, pero para Dios todo lo puede contar, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia nos dice que la tercera parte de esos ángeles que Dios creó se cayeron con Satanás, ¿verdad? Cayeron, unos fueron encerrados en prisiones debajo de la tierra y otros los dejó en las regiones celestiales para que operaran, para que se librara una batalla espiritual. En la Biblia encontramos tres formas, ¿verdad? Los ángeles del Señor, the Lord Angels, vemos los ángeles. Cuando usted ve los ángeles del Señor, se refiere a que estos ángeles fueron creados. También vemos un ángel del Señor, ¿verdad? Un ángel se refiere que está hablando de un ángel específico, como el ángel Gabriel, el arcángel Miguel, un ángel especial. Y el ángel del Señor, él, cuando usted ve él, tiene un pronombre, el ángel del Señor, ese le da un título que es separado de los otros ángeles. Muchos no entienden ese concepto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, los anticristos que habla la Biblia, pero también nos habla que va a haber un anticristo, un solo. También habla que hijos de Dios y el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces cuando dice Él, se refiere a alguien específico, como nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando dice el ángel del Señor, se refiere a un ser diferente a los otros, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender para esta predicación, para saber quién es el ángel del Señor en las Sagradas Escrituras. Cuando encontramos Él, es muy importante, ¿va? Porque ya nos da un sustantivo y
vemos también también otro ejemplo podemos decir el hombre del pecado, el hijo de perdición. Sabemos que Satanás va a tener el hijo del pecado y el hijo de perdición, o el profeta, ¿verdad? El falso profeta, cuando tiene él, significa alguien específico, ¿verdad? Cuando tiene el adjetivo él se refiere a alguien particular. En el Antiguo Testamento se habla 58 veces del ángel del Señor o el ángel de Jehová, ¿verdad? Si usted tiene Biblias más modernas. Y 11 veces se habla la frase el ángel de Dios, que es el mismo. El ángel del Señor y el ángel de Dios, o el ángel de Jehová y el ángel de Dios, están hablando de la misma persona, porque sabemos de antemano que Dios es espíritu, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y sabemos que hay una unidad perfecta que muchos llaman la Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero existe, ¿verdad? Porque Dios se puede separar su alma, puede separar su cuerpo y puede separar su espíritu. Nosotros no lo podemos hacer, pero Él lo puede hacer, ¿verdad? No hay tres dioses, ¿verdad? Porque muchos critican a los evangélicos cristianos que nosotros creemos en tres dioses. No, según Deuteronomio 7, el Shema dice, hay un solo Dios, hay un solo Dios, hay un solo Dios. Cuando aquí en la gráfica dice, el Espíritu Santo no es el Padre, no se refiere a que son diferentes personas, no, son diferentes personalidades, pero son Dios, todos son Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, pero Él se puede separar. Nosotros no nos podemos separar, ¿verdad? Porque no somos poderosos como Él, ¿verdad? Pues un día Él nos va a explicar porque Él se puede separar y nosotros no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Pero eso es muy importante, y porque ellos tres hacen la unidad perfecta. ¿Por qué Dios se separó en tres partes? Nunca se ha preguntado por qué. Porque pudo completar la salvación así. Si no se hubiera separado Él en tres partes, jamás hubiera habido redención por la humanidad, redención por los pecadores, porque alguien tenía que estar en el trono, alguien tenía que bajar y alguien tenía que dejar. ¿Se fija? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero los tres personajes, el Padre, el Espíritu Santo como el Hijo, no son personas, son personalidades que Dios toma, tienen la misma deidad, el mismo poder, lo dice la palabra de Dios, igual. Hay una materia en la teología que se llama Cristología, ¿verdad? Y yo recomiendo a todos aquellos estudiosos o aquellos que quieran saber más de la Biblia que estudien Cristología. ¿Qué es la Cristología? Cristología es la representación de Cristo en toda la Biblia. Podemos ver el mensaje que es cristocéntrico desde Génesis hasta Apocalipsis. Se refiere a Dios, pero se llama Cristología. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que iba a pasar, de ese Mesías prometido, de esa que Dios iba a encarnar. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, la cristología solamente sucede en el Antiguo Testamento. Otra vez, para los que nos están escuchando, la cristología solamente se estudia y sucede en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque después se encarnó y en el Nuevo Testamento Él vino en persona y después dejó su espíritu. La expresión que somos salvos por la palabra de Dios es correcta, ¿verdad? ¿Por qué somos salvos por la palabra de Dios? Porque según Juan, Jesús es la palabra. Claro que en algunas Biblias dice Jesús es el verbo, pero Jesús es la palabra. Y si vemos más adelante en Efesios 6:14, nos dice que el Espíritu Santo es la palabra y el Padre es la palabra. Entonces todo está relacionado. Entonces el ángel del Señor o el ángel de Dios se aparece visiblemente en el Antiguo Testamento. Toma una forma como humano en el Antiguo Testamento, que es una sombra de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y esto ha provocado mucha controversia en la teología erróneamente, porque las personas no estudian correctamente la palabra de Dios o no estudian cristología, entonces no saben y no entienden, y por eso hay muchos grupos. Por ejemplo, hay grupos como los Testigos de Jehová que piensan que Jesús fue creado. Porque dicen, no, si Dios creó a todos los ángeles, entonces también Jesús fue creado porque Él es el ángel del Señor. Pero no es así, porque Él es alguien específico. Porque la palabra ángel no significa solamente
de que Dios creó a seres espirituales. La palabra ángel significa enviado, ¿verdad? ¿Y quién vino a la tierra a salvarnos? Jesús, ¿verdad? Vamos a ver 1 Timoteo 3:16, y para que este texto y todas las personas que niegan la deidad de Cristo, dice en 1 de Juan que todo aquel que niega la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, es anticristo, ¿verdad? Porque hay muchas sectas que niegan la deidad de Dios, ¿verdad? Niegan la deidad de Cristo. Y dice muy fácilmente, vamos a ver que el ángel del Señor o el ángel de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a ver, que el ángel del Señor o el ángel de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras. Y dice 1 Timoteo 3:16, dice, indiscutiblemente, no puede haber argumento alguno en contra, no puede haber argumento uno. ¿Por qué? Porque este texto lo respalda toda la palabra de Dios. Indiscutiblemente, no puede haber otra opinión en contra de esa opinión. El misterio de la piedad. ¿Qué es piedad? Cercanía a Dios, ¿verdad? Dios fue manifestado en la carne. En otras palabras, Dios encarnó. Dios tomó un cuerpo. Fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. No solo Él reencarnó, regresó a su gloria. O sea, bajó de su trono, se encarnó y regresó a su gloria. ¿Quién? Dios. Dios se tuvo que encarnar para venir a salvarnos. Porque Él era el único bueno que podía hacer el sacrificio perfecto para salvarnos. Y fíjese, dice, los ángeles lo vieron por primera vez. ¿Qué significa eso? Que los ángeles fueron creados por Dios y jamás vieron a Dios. Claro, jamás vieron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero cuando Él se encarnó, lo pudieron ver en la persona de Jesucristo. Y por eso estaban tan felices los ángeles que decían, gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Estamos viendo a Dios en ese pequeño bebé, se encarnó por primera vez en toda una eternidad. Dios se hizo visible a los ángeles. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y todas las personas que lo pudieron ver 2000 años atrás, porque estaban viendo no a un gran hombre, no a un gran profeta, estaban viendo a Dios en persona, a Jesucristo, ¿verdad? Eso es maravilloso. Y solamente que la gente confunde su teología porque dice el ángel de Jehová, el ángel del Señor, entonces es creado. No. Cuando dice ángel en hebreo significa el enviado, el mensajero. ¿Por qué? Porque Él se tuvo que enviar a sí mismo, despojarse de su trono para nacer en un bebé en Belén de Galilea para que nos redimiera y nos pudiera salvar. Se despojó de su omnisciencia, de su poder. Por eso muchos no comprenden la Biblia, porque hay una ocasión donde Jesús dice, la hora de la destrucción del mundo nadie la sabe. ¿Por qué? Porque Él se había despojado de todo. Porque vino como 100% Dios, pero también 100% humano. Pero no con toda su magnificencia, con toda su gloria que está en los cielos, ¿verdad? Pero más tarde nos damos cuenta que cuando Él resucita, Él ya les habla más claro a los apóstoles. Vamos a ver la primera aparición del ángel de Jehová o el ángel del Señor en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y para esta predicación yo quise poner la Reina Valera de 1960 porque ahí dice el ángel del Señor, el ángel de Jehová, ¿verdad? Pero sabemos que es el ángel del Señor, ¿verdad? Porque más adelante vamos a tener un estudio aquí en esta iglesia que cuando llenaron la Biblia de Jehová, para que usted sepa de dónde viene eso, ¿verdad? Y dice la Reina Valera de 1960, dice Génesis 22:15, y llamó el ángel de Jehová o el ángel del Señor a Abraham por segunda vez del cielo. ¿Quién le habló a Abraham? Es la primera vez donde aparece Cristo ahí en la Biblia.
Aparece en la Biblia. ¿Y quién le habló? El ángel del Señor, el ángel de Jehová. Le habló, ¿verdad? Abraham. Eso es muy importante, ¿verdad? Que se está manifestando. El contexto de que lo que vamos a ver estos pasajes de Génesis 22, nos dice el contexto que Abraham había cometido un error, ¿no se acuerdan? Él se adelantó, ¿verdad? La esposa se adelantó a la promesa y tuvo un hijo con la esclava Agar, a Ismael. Y Sara empezó a rechazar a Agar y al hijo por los celotes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía que él era el heredero y su hijo no había venido en la promesa. Entonces, el hecho del campamento de Abraham, vamos a ver en las Sagradas Escrituras cómo Dios actuó. Primero, Dios o Jesucristo llamó a Abraham, o el ángel de Jehová lo llamó, ¿verdad? Por segunda vez. Génesis 16:11, vamos a regresarnos a Génesis 16:11, que nos dice la palabra de Dios. Esto está hablando acerca de Agar, de la esclava, la cual tuvo a su hijo Ismael, ¿verdad? Y dice, y además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Qué le dijo el mismo ángel? Que había oído su aflicción, ¿verdad? Había oído su aflicción. ¿Sabía que Ismael viene toda la descendencia de los árabes? Gracias a Ismael usted sabe contar del 1 al 10, del 1 al 100 y escribir los números, gracias a los árabes. ¿Por qué Dios puso a Ismael? Porque por un motivo muy especial, ¿verdad? En los números de hoy, Ismael era un bebé inocente, no tenía culpa alguna de lo que hizo Abraham o lo que hizo la mamá. Porque los bebés no tienen la culpa de sus padres, lo que hacen sus padres. ¿Sabía eso? Los hijos no tienen ninguna herencia de maldición, maldiciones generacionales, como enseñan en falsas doctrinas. No la tienen. Y lo vamos a demostrar con la palabra de Dios. Vamos a ver Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 en nuestra palabra de Dios. Vamos a ver que los hijos verdaderos de Dios no pueden cargar con los pecados de los padres, ni mucho menos con la falsa doctrina de las generaciones, de las maldiciones generacionales, ¿verdad? Y dice Ezequiel 18:20, dice así la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. El niño no llevará pecado ¿de quién? De su padre. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué nos dice Dios a través del profeta Ezequiel? Que cada quien es culpable de su propio pecado. No como enseña la doctrina falsa de las maldiciones generacionales, que usted tiene pecados por sus ancestros, por su abuelito. Esa es una falsa doctrina y tenemos un cafetín, ¿verdad? En la biblioteca cibernética aquí en esta iglesia, que usted puede ver ese estudio o ese cafetín acerca de las maldiciones, de la falsa doctrina de las maldiciones generacionales. Ismael tuvo cuidado especial de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Ismael iba a ser parte del plan de Dios. Y ponga mucha atención, el ángel le dice a Agar, porque el Señor ha oído tu aflicción. O sea, él está diciendo él mismo, yo escuché tu aflicción. ¿Sabía que Dios escucha las aflicciones de todos? De nuestras plegarias, de nuestras lágrimas, y nos consuela. Por eso dejó al Consolador, ¿verdad? Porque Agar estaba afligida porque iba a tener un hijo. Y no solo iba a tener un hijo, la iban a botar al desierto. ¿Quién le iba a proteger en un desierto? ¿Verdad? Actualmente la palabra original dice the wildness. The wildness quiere decir un lugar salvaje. O sea, donde un animal en la noche tú puedes devorar, porque hay animales de rapiñas en los desiertos. Un lugar donde no hay agua, es muy duro sobrevivir. A ese lugar le iban a mandar. ¿Pero qué? Dios escuchó la aflicción de ella. Porque
Dios escucha todas las aflicciones de nosotros. No importa tu situación, no importa lo que estés pasando, Dios siempre va a escuchar tu aflicción y va a saber cuáles son tus lágrimas, porque Él es bueno. Y Él nos prometió que Él iba a estar siempre con cada uno de nosotros. Porque Dios tiene cuidado de todos los pequeñines, ¿verdad? Porque eso me preguntaron hace poco en un cafetín, ¿verdad? En un programa que tenemos radial, que gracias a Dios está teniendo mucho éxito, está viendo en muchos países que si los niños iban al cielo, si morían, depende la edad del niño, ¿verdad? Depende si hay maldad en él o no, ¿verdad? Porque hay niños que pueden tener 6, 7, 8 años y son inocentes, y puede haber un niño de 4 o 3 años ya endemoniado. Entonces depende de los padres cómo lo hayan educado. Eso depende mucho de los padres. Por eso su deber, usted cuando tiene un hijo no se lo pone en manos de Dios, al revés, Dios se lo puso en manos de usted para que usted lo eduque, lo críe y lo cuide y le enseñe el buen camino de Dios. ¿Sabía eso? ¿Verdad? Porque qué fácil, va, yo tengo un hijo, ay Dios, ahí te lo encargo, y ahí le das dinero para su lunch, ¿no? Qué fácil, no. Cuando Dios te da un hijo, Dios da la vida, es para que los padres lo cuiden, le da una responsabilidad a ellos. Génesis 16:12 dice, ¿y será que hombre fiero? ¿Qué es hombre fiero? Poderoso, valiente, con su mano contará con todos y la mano de todos contra él, y todos sus hermanos habitará. Él iba a ser alguien poderoso. Dios mismo, el ángel del Señor, el ángel de Jehová le profetiza a Agar que su hijo iba a ser poderoso. Y la descendencia de los árabes, si conocemos nosotros la historia, han sido poderosos. Están por todo el mundo. ¿Sabía que los judíos como los árabes están por todo el mundo? ¿O en su país no hay un árabe? Claro que sí. Hasta los números son suyos. Los números que usted hace, el 5, el 2, el 10, son de ellos. Entonces Dios tuvo cuidado de eso, ¿verdad? Y dice el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová con ella. ¿Y qué dijo ella? ¿Qué dijo Agar? ¿Qué le dijo al ángel del Señor, al ángel de Jehová? ¿Tú eres quién? ¿Quién? Tú eres Dios, ¿verdad? Ella reconoció que el ángel con el que ella estaba hablando era Dios. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí también el que me ve? Y lo vio. Entonces ella en el versículo 14 dice, por lo cual donde se le apareció el ángel a Agar había un pozo, y lo llamó el pozo de viviente que me ve. El pozo viviente que me ve. Así lo llamó. Y he aquí todavía está en Cades de Beret. Dice el versículo 14. Vamos a seguir viendo la siguiente cristofobia, ¿verdad? Porque así se llama en la cristología. Cristofobia es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. A eso se le llama cristofobias. No, perdón, cristofanía. Cristofanía, porque fobia es temor, cristofanía. Entonces vamos a ver que primeramente en la cristofonía número 1 le habló a Abraham, en la cristofonía número 2 le habló a Agar, y la tercera, vamos a ver la tercera que dice en Génesis, ¿verdad? Vamos a ver que vuelve a hablar con Abraham, el ángel del Señor o el ángel de Jehová, Dios, Cristo, vuelve a hablar con Abraham, y dice, entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Yo le pregunto a usted que me está viendo a través de las redes sociales y los que están aquí, cuando Dios te llama, ¿tú les dices, heme aquí? ¿O le dices, Dios, estoy ocupado? Dios, tengo sueño, no pude ir a la iglesia. Dios, tengo otras cosas que hacer. O usted le responde como un siervo de Dios, como un soldado de Dios, heme aquí, mi general de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, heme aquí, yo soy tu soldado, tu siervo, ¿qué puedo hacer yo para servirte? ¿Estás ahí para decir eso? Dice el 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios.
ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu Hijo único. Imagínense, en el contexto nos dice la Biblia que Abraham y Sara estaban esperando 25 años para que naciera Isaac. Y de repente Dios le dice, bueno, pues quiero que me lo sacrifiques. Y Abraham obedeció. Abraham sabía que de alguna u otra manera Dios le iba a regresar a su hijo, lo iba a resucitar, le iba a dar otro hijo, pero él obedeció a Dios y dijo, por cuanto yo reconozco, ¿verdad? Por cuanto yo reconozco que temes. Mucha gente se dice hoy en día, querido hermano en Cristo, yo tengo temor a Dios, yo tengo temor a Dios, pero ¿Dios reconoce tu temor? ¿Dios reconoce tu temor? ¿Dios reconoce que tú eres piadoso y temeroso de Él? Porque hay una gran diferencia. Porque cuando Dios reconozca que tú eres temeroso y piadoso de Él, no solo te va a bendecir, te va a usar como un instrumento de honra para glorificar su nombre. ¿Verdad? Dice, no le hagas nada porque conozco que temes. O sea, Dios reconoció, temes. Y ahí se usa la primera palabra, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Neumá, que quiere decir fe. Dice, Abraham tuvo neumá, o sea, se afirmó en la verdad de Dios, obedeció a la verdad de Dios. Porque la fe, quiero que usted aprenda algo en esta predicación, la fe viene con obediencia. Si no, no es fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que nos dice Dios que nosotros creamos o hagamos. Entonces, si la fe no viene con obediencia, es una fe no de Dios, es una fe falsa. Es una fe que usurpa la verdadera fe, ¿verdad? Pero vemos que siempre tiene que haber una acción cuando nosotros tenemos fe. Por eso Santiago dice, y muchos no entienden en el libro de Santiago, dice, ¿dónde está tu fe? Muéstrame tus obras, ¿verdad? Porque tiene que haber una obediencia, ¿verdad? Como yo digo ser hijo de Dios y hago lo que yo quiera y nada más voy a la iglesia cuando tengo que bautizar a mi hijo y presentarlo, o me tengo que casar, entonces ahí sí necesito a Dios. Pues no se preocupe, si usted tiene una mentalidad así, el que no lo necesita es Dios a usted. ¿Por qué? Porque Él escudriña los corazones y sabe quién va a llenarse de Él y quién va a tener ese corazón sensible para hacer su voluntad y decir, heme aquí, Señor, heme aquí. Yo hago lo que tú quieras. No para que me bendigas, no para que me des, no para que me prosperes. Ya lo hiciste todo en la cruz del Calvario por mí. Ya lo hiciste todo. Yo no puedo exigir más. Yo nunca sabré cuál fue el precio de mi pecado que tú pagaste en la cruz. Nunca sabré. Entonces, Dios nos da una manera de vivir mejor, ¿va? Si nosotros le creemos a Él y obedecemos a Él. No nos piden Dios nada más que vengas tú los domingos, que tú vengas los miércoles, que tú vengas a oración, que tú te bautices, que tú te presentes a tu hijo. No, Dios te pide tu vida, porque Él dio su vida por ti. Es muy difícil de comprender eso. ¿Sabía que Dios, la paga del pecado es muerte? Entonces Dios lo ve así, vida por vida. Entonces si Él salvó tu vida, Él espera que tú le des la vida a Él. Así de fácil. No media vida. No, yo le voy a dar a Dios part-time. No, tu vida. Y la mayoría se rehúsan. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente dice, es que Dios me quiere tener así, me quiere recortar mis horas, me quita mi tiempo. Pero no saben, no lo conocen, porque si lo conocieran, sabrían que todo lo que hace Dios es para que tú tengas una vida mejor, abundante, feliz, gozosa, en paz, con tranquilidad, con bienestar. Y eso no lo puedes comprar en ningún lado. No lo puedes comprar en ningún lado. Seguimos, ¿va? Dice Génesis 12, ¿va? Y ponga mucha atención. Cuando Dios te pide algo, porque te va a dar algo mejor. ¿Sabías eso? A mí me pidió mi vida, me va a dar una vida mejor.
Cuando yo parta de aquí, voy a estar en un lugar mejor. Como dice el apóstol Pablo, yo prefiero yo estar allá con Él. Prefiero estar yo con Él porque yo le di mi vida al Señor. Entonces yo sé que Él me va a dar una vida mejor. No solo una vida abundante aquí cuando esté yo en la faz de la tierra, sino una vida eterna al lado de Él. Lo sé. Y lo creo. ¿Por qué? Porque le obedezco. Porque si no lo obedeciera, no le creyera. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando Él te demanda y te exige, viene una gran bendición. Por eso muchos pierden sus bendiciones porque no obedecen, hacen lo que a ellos les parece. Entonces, para que Dios te bendiga realmente, hazlo de Dios. Dice en Romanos 8, el que es de Dios, muy fácil. Ahí se la pusieron como los niños de kinder, ¿verdad? El que es de Dios, hácelo de Dios. El que es del diablo, hácelo del diablo, ¿verdad? Bueno, no lo dice en Romanos 8 eso, pero lo dice Jesús, ¿verdad? En sus evangelios. Entonces la mayoría de veces Dios te pide algo. ¿Por qué te pide algo Dios? Porque te va a estorbar en tu vida. Va a estorbar en el propósito de Él. Por eso te lo pide, ¿no? No simplemente porque Dios le dio su gana que tú perdieras tu casa o que tú te mudaras a otro lugar. No, porque te va a estorbar en el propósito de Él. Y lo hace para tu propio beneficio, porque dice Romanos 8:28. Todas las cosas pasan para bien. ¿Pero para quién? Aquellos que aman y son llamados por el Señor. No para todos, solamente para los que son llamados. Y dicen Corintios que todos somos llamados, toda la iglesia es llamada al ministerio de reconciliación. Todos, absolutamente todos, ¿verdad? Que nosotros reconciliemos a otros a través del Evangelio para que estos lleguen a las plantas de Cristo, ¿verdad? No se trata de decir nada más que temes a Dios como estamos hablando. Se trata que Dios reconozca que tú le temes. Génesis 22, ahí mismo. Génesis 22, 13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas y un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Vamos a hablar más de eso, acerca de esos sacrificios, acerca de esos holocaustos en el Antiguo Testamento, para que usted aprenda, ¿verdad? Holocausto, para que usted aprenda cuál era la forma para adorar a Dios. 14. Y llamó Abraham el nombre de ese lugar, el Señor proveerá, ¿verdad? Muchos dicen Yahweh Jireh, Jehová Jireh, pero realmente en la Biblia original dice el Señor proveerá, el Señor que provee. El Señor que provee. Es uno de los nombres que se le da a Dios en el Antiguo Testamento, el proveedor. ¿Por qué? Porque proveyó el sacrificio para la adoración. Porque Abraham, aunque no sacrificó a su hijo, él quería que Dios fuera adorado. Y la única forma para adorar a Dios en el Antiguo Testamento, escúchelo muy bien, la única forma que Dios aceptaba para ser adorado era el sacrificio, el holocausto. ¿Sabía eso? Que usted podía danzar y bailar, el pueblo de Israel danzaba y cantaba salmos. Esa no es forma de adoración para Dios en el Antiguo Testamento. Solamente aceptaba el sacrificio como forma de adoración, ¿verdad? Claro, el ser humano le quería cantar, tocar arpas, cimbales, danzar, pero Dios solamente aceptaba. Por eso dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. La nueva adoración es todo lo que hagas. Todo lo que hagas. Si cantas, si tocas, si trabajas, si hablas, todo tu ser está adorando a Dios. Porque es una nueva forma de adorar a Dios. Porque ahora Él vive dentro de ti. Y lo adoras con todo lo que tú hagas. En tu trabajo lo honras con tus amigos, con las personas que conoces, con las personas que tú compartes el Evangelio, con todo mundo, con todo. Hasta con tus enemigos lo honras porque no los aborreces y no los quieres sacar de una patada y ya los empiezas a querer un poquito. Así trabaja Dios. Eso es amarlo en espíritu y en verdad, no una cosa mística como muchos piensan. Entonces,
Seguimos adelante. Siempre Dios va a suplir tu necesidad, porque es el Señor que provee. El Señor que provee siempre va a suplir tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? ¿Cuál es tu necesidad? Ten confianza en Dios. Ten fe. Ten fe. A veces vemos la situación que no cambia, que estamos ya cansados, más grandes de edad, más débiles, enfermos, pero Dios tiene el control. Por eso Jesús dice, no saben orar, pida con fe. ¿Pero qué es fe? Fe es que Dios va a hacer las cosas. Pero cuando oras tú con fe, se te tiene que quitar esa angustia, esa preocupación, ese sentir. Por ejemplo, mi mamá está enferma, ¿ok? Digamos, es un ejemplo, no que mi madre esté enferma, es un ejemplo, es una ilustración. Mi madre está enferma, entonces yo digo, y muy enferma, y yo digo, Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te pongo a mi madre en tus manos, amén. Y pasa un día, pasa dos y pasa tres, y yo no me angustio, yo no estoy triste, yo no estoy preocupado. Entonces yo oré con fe, porque yo se lo dejé al Señor. Esa es la diferencia cuando tú oras con una verdadera fe ferviente, esperando lo que Dios va a hacer. Fe es creer que realmente Dios ya hizo todas las cosas. Seguimos adelante, ¿verdad? Nos dice en Romanos 3:25, Él se puso en mi lugar, porque el que tenía que estar en esa cruz era usted y yo. Él se puso como propiciación. ¿Por medio de qué? De confiar en su sangre. De confiar plenamente en su sangre. Tener fe en su sangre. ¿Por qué? Porque Dios no acepta otra clase de adoración, sino tiene que ser un sacrificio. ¿Se fija? Esa es la única manera que nosotros podemos ser redimidos. Que alguien dé la vida por nosotros. ¿Y quién la dio? Él mismo. En la cruz del Calvario. Para manifestar su justicia y haber pasado por alto, ¿qué? Los pecados. ¿Verdad? La Biblia nos dice más adelante, ¿verdad? Nos dice en Filipenses que pecados presentes, pasados y futuros. No nada más nos limpió de los pasados. Imagínense si nada más hubiera limpiado los del pasado. Se tenía que sacrificar todos los días por nosotros. Y dice, ¿qué dice Hebreos capítulo 9 y 10? Que el sacrificio es una sola vez y para siempre. O una sola vez y para siempre. Génesis 22:15, y llamó el ángel del Señor, o el ángel de Jehová, por segunda vez desde el cielo, ¿verdad? Y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Quién está hablando ahí? El ángel, ¿va? Por mí mismo he jurado. Entonces, ¿quién es el ángel? Dios. ¿Se fija? Dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho, me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia será como todas las estrellas y toda la arena que tú puedas ver. Abraham, ¿verdad? Le dice más adelante, ¿verdad? Y tus enemigos descenderán a la puerta. No solo te va a proteger, te va a quitar a un lado todos esos enemigos que te estorban, ¿verdad? Por eso a veces cuando tú predicas la sana doctrina, Dios te quita gente que no necesitas, Dios te la quita. A lo mejor te quedas solo porque la gente está llena de maldad, pero Dios lo hace. Es increíble cómo Dios trabaja, pero lo hace. Todas las promesas que Él dice, las hace. Las hace. Y dice 22:18, y tu simiente, ¿verdad? Porque simiente es tu descendencia, tu semilla, ¿verdad? O tradición del Nuevo Mundo puede decir tu esperma, ¿va? Será bendita todas las naciones. ¿Por cuánto? Porque oíste mi voz. Yo te pregunto a ti, los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿tú oyes la voz de Dios cuando lees la Biblia? ¿Tú oyes? Porque Dios está hablándote a través de la Biblia. Dice, en la Biblia dice, amarás a tu esposa como Jesús amó a la iglesia. ¿Tú amas a tu esposa hasta la muerte? ¿O quieres romper tu relación, te quieres divorciar, quieres hacer lo que tú quieras? O dice otro ejemplo en la Biblia, dice, porque si tú hiciste un divorcio en el pasado está bien, porque Dios siempre restaura los corazones. Pero es que tenemos que escuchar lo que dice Dios, obedecer su voz, porque estamos creciendo en el Evangelio.
Quizás cometimos muchos errores, incluyéndome a mí, ¿va? En el pasado. Hicimos muchos errores, pero Dios nos va a pasito, el que comienza la buena obra nos va a perfeccionar pasito a pasito, y entonces mi fe va a incrementar, yo voy a madurar, y me va a sacar todos mis pensamientos que tenía yo ridículos, antiguos, filósofos, sueños guajiros de mi cabeza, y me va a renovar con su palabra. Ese es el verdadero Dios. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ese es el verdadero Dios. El que te restaura comenzando por tu mente. Y después comenzando con tu familia, comenzando en la iglesia, comenzando en todos lados. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, ¿verdad? Dice la Biblia, las naciones serán benditas. ¿Cuándo tú vas a llegar a esa bendición? Cuando te alinees con Dios, cuando lo obedezcas. Dice la Biblia, cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Que alguien te dice, no mentirás, ya lo oí muchas veces. No robarás, ya lo oí muchas veces. No endurezcas tu corazón, sino acéptalo, renueva tu mente. Di, no tengo que mentir, no tengo que robar. ¿Por qué? Porque mi Dios no le agrada. Entonces empieza la sabiduría, empieza el temor de Dios, y mi vida empieza a cambiar milagrosamente, y las situaciones empiezan a actuar a la favor, y los ángeles del Señor empiezan a actuar a mi favor. Seguimos adelante, ¿verdad? Dice Éxodo, ¿va? Ya vimos Abraham, Agar, ¿verdad? Ya vimos estos personajes en la Biblia que tuvieron contacto con Cristo como el ángel de Jehová. Ahora vamos a ver a Moisés, ¿verdad? Dice, apacentando las ovejas de Yetro, ¿va? Porque ni eran suyas, de su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 2, 3:2, y se le apareció, ponga mucha atención que dice, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, en una llama de fuego. ¿Quién se le apareció a Moisés? El ángel del Señor. ¿Y qué dice? ¿Se le apareció Dios? Dice, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró que la zarza que ardía en fuego, la zarza no se consumía, ¿verdad? Ya me imagino Moisés, ¿verdad? ¿Verdad? Grande visión él vio, ¿verdad? Que tú ves algo que se está quemando y no se quema, ¿va? Y tú dices, ¿qué pues? Algo está aquí muy raro, está sucediendo algo inusual, algo fuera de la naturaleza, algo fuera de la física, algo que no es explicable. Entonces él se acercó, y versículo 3 dice, Éxodo 3:3, que dice, entonces Moisés dijo, iré ahora a ver grande visión, porque él causa la zarza no se quema, ¿verdad? Y dice, viendo Jehová, o viendo el Señor que iba a ver, lo llamó, y en medio de la zarza le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿como quién? ¿Como quién respondió Moisés? ¿Como Abraham? ¿Qué dijo Moisés? Heme aquí. Y así cuando Jesucristo te dice, haz esto, haz lo otro, usted le dice, heme aquí, ¿verdad? También contestó igual, heme aquí. Cuando llamó a Samuel, ¿qué dijo Samuel? Heme aquí, ¿verdad? Todos los grandes, bueno, no hay grandes para Dios, todos los personajes que han surgido en la palabra de Dios, que Dios los ha usado como un instrumento, bien o mal, todos han dicho, heme aquí. 5, dice, no te acerques y quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es, ¿verdad? ¿Por qué es tierra santa? Porque Dios estaba en ese lugar, no porque la zarza era santa, la tierra donde estaba pisando Moisés era santa, porque hoy muchos tienden a decir, pues vámonos de una excursión a la tierra santa. No es santa, si no está Dios ahí no es santa. ¿Sabía eso? No es santa. Si usted piensa, vamos a ir a la tierra santa a un viaje turístico, no es tierra santa. ¿Por qué?
porque para ser santa tiene que estar Dios ahí. Por eso le dijo, quítate esas sandalias, Moisés, porque la tierra que pisas es santa, porque ni la tierra era santa, ni la zarza, sino Dios estaba ahí. Y eso, cuando Dios está en un lugar, la santidad de Dios se propaga. ¿Verdad? Entonces sabemos que ese ángel, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, es el mismo Jesucristo, el que le habló en la zarza a Moisés. ¿Verdad? Es una aparición cristofonia, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña. Los primeros teólogos como el apóstol Juan, el apóstol Pablo, los padres de la iglesia reconocieron que el ángel del Señor o el ángel de Jehová era Jesús. Era Jesús. Ellos reconocieron, ¿verdad? ¿Quiénes son llamados los padres de la iglesia? Los llamó el mundo así porque fueron los que continuaron la iglesia después que los apóstoles fallecieron. No porque tú llames padre a alguien, sino porque así se los llamó la historia. Entonces, Éxodo 3:6 dice así la palabra de Dios. ¿Qué dijo en la zarza? Yo soy. Y ahí viene el nombre de Jehová. Yo soy, ¿verdad? Que después enjehovaron toda la Biblia, ¿va? Pero nada más lo dice en 3-4 lados de lo de Jehová, no lo dice en toda la Biblia. Dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los hebreos, toda la cultura que les habían enseñado, todos los profetas, todas las profecías, todas las historias decían que si tú llegabas a ver a Dios cara a cara, ibas a morir. Y sí, es cristofomia, así se le llama en la materia de cristología. Si usted no lo sabe, investíguelo. Cristofanía es igual a la teofanía. La cristofomia o la cristofanía, que es lo mismo, es igual a la teofanía. Teofanía quiere decir Dios. Dios, una aparición de Dios, una manifestación de Dios verdadero y del Todopoderoso, ¿verdad? Para que los que están estudiando la palabra de Dios. Y pasaron los años y sale el pueblo de judío de la cautividad de Egipto, ¿verdad? Sabemos la historia que Dios los mantuvo ahí por 40 años y después José estaba listo para entrar a la tierra prometida y donde la tierra fluye leche y miel, y muere José. ¿Y qué pasa? ¿Sabe qué pasa en la historia de Israel? Se empiezan a enfriar los israelitas, ponen la mirada en el hombre y no en Dios. Ponen la mirada en el hombre y no en Dios. Eso es lo que empieza a pasar. Y hay iglesias que les pasa así. Hay muy buenas iglesias que yo he visto a través de mi caminar, que muere el pastor y se muere la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían la mirada en el ministro, en el que Dios había puesto ahí. Y no debe ser así. Usted debe poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿verdad? Porque sin Dios no somos nada. Entonces, ¿después qué pasó? Dios empezó a castigar a Israel, Dios empezó a irles mal. No solo eso, los entregó, ¿verdad? Los entregó a manos de los filisteos para que se les quite ese duro corazón. ¿Y qué pasó después? Dios tuvo que poner jueces, ¿verdad? Y vemos otra aparición del ángel de Jehová o el ángel del Señor en Jueces capítulo 2 versículo 1. Jueces capítulo 2 versículo 1. Nos dice así la palabra de Dios. Y fíjese muy bien, y lo pongo de otro color, dice él, ¿a quién se refiere? A Jesús. El ángel del Jehová o el ángel del Señor subió a Gial y a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra que os prometí a vuestros padres, diciendo, no invadiré jamás mi pacto con vosotros, ¿verdad? ¿Por qué dice el ángel eso? Porque dice yo lo saqué. ¿Por qué dice yo lo saqué? Yo. ¿Por qué dice el ángel yo lo saqué? Porque Él es Dios, Él es Cristo. Jueces 6:12. Y dice Él, otra vez Él, de otro color, Él, porque está hablando de Jesucristo, el ángel del Señor o el ángel de Jehová, se le apareció y le dijo,
el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Verdad? ¿Quién le dijo eso? ¿Ya no se acuerdan a quién? A Gedeón. Ya después estamos hablando primero de Sansón, de los jueces, y luego vemos al juez Gedeón, ¿verdad? Y era un joven que no miraba mucha posibilidad de liderazgo, Gedeón, ¿verdad? Y miraba las apariencias y no la potencia, y le decía a Dios, ¿cómo vamos a poder vencer a estos filisteos? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a poder vencerlos si no tenemos ni dinero? Fíjese muy bien, dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, qué bueno que no, bueno, ahí no le pudieron poner Jehová, ¿verdad? Las Biblias corruptas. Señor mío, Señor, está con nosotros porque me ha sobrevenido todo esto. ¿Y dónde están todas las maravillas de nuestros padres que has contado? Diciendo, nos sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado, nos ha entregado en las manos de los madianitas, ¿verdad? Porque no solo los entregó a los filisteos, también a los madianitas. Y mirándole el 14, ¿verdad? Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de todas las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? El ángel le dijo, ¿no te envío yo? ¿El ángel quién es? Dios, Jesucristo. ¿No te envío yo? Y mirándole, entonces respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Porque mi familia es ¿qué? Pobre. En Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre, ¿verdad? Era de la tribu de Manasés. Y fíjese muy bien que Gedeón pensaba que lo económico tenía que ver mucho para hacer lo que Dios quería, ¿verdad? Porque nosotros somos pobres, ¿cómo vamos a salvar a Israel si no tenemos ni para tragar? Para comer, Señor. Imagínense a Gedeón ahí hablando con el Señor. No tenemos ni para un taquito, ni para una arepita, ni para un tostoncito, ¿no? Como dicen los porteños, tostones, ¿va? No tenía chavos, no tenía dinero, no tenía plata. Como dicen en muchos países, no tenía dinero. Y creía que el dinero iba a significar mucho, ¿verdad? El joven miraba la capacidad de liderazgo. Pero ¿a quién llama a Dios? ¿No se ha fijado usted en la Biblia a quién llama a Dios? A los verdaderos valientes. Porque sabía que en el corazón de Gedeón él era valiente. Nunca Dios, en toda la Biblia, yo que la he estudiado, nunca Dios llama a un cobarde. Yo me pregunto, usted que nos está viendo a través de las redes sociales y los que estamos aquí, ¿usted es valiente o cobarde? ¿Usted defiende la palabra de Dios? ¿Usted defiende a su Señor lo que Él dice a capa y espada? ¿Por qué es a capa y espada? Porque lo puede dar todo y puede perder usted su vida por defenderla. Usted lo hace, entonces usted es un valiente de Dios, ¿verdad? Porque esos son los únicos que van a arrebatar el reino de los cielos, los valientes, no todo el mundo. Entonces por eso Dios escoge a los valientes, porque son verdaderos guerreros para su obra, y a cada valiente lo entrena, lo capacita para el propósito de él. Y tenemos que confiar en él y responder al llamado como verdaderos soldados valientes, dispuestos a pelear la batalla de la fe. No las falsas batallas que hoy en día te han enseñado en muchas iglesias, que guerrita espiritual y que sacar demonios. No, la guerra de que habla la Biblia es la guerra de la fe, la batalla de la fe. Dice el apóstol Pablo, yo he librado la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque otros quieren creer otras cosas que no son. Otros quieren distorsionar la palabra de Dios. Porque ¿qué es la fe? La fe es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. La fe es Jesucristo, autor y consumador de la fe. La fe es lo que Dios quiere y espera que tú hagas y obedezcas. Eso es la fe. Muchos dicen, yo estudié mucho, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me llama? Yo estudié mucho, yo estudié 10 años en un seminario y después me fui de misionero. ¿Por qué Dios verdaderamente no me llama y mi obra fracasa? ¿Y por qué no predico lo que es correcto? ¿Eres valiente? Porque solo los valientes escoge Dios. ¿Tú quieres un ministerio? Primero ser valiente.
Porque cobarde ni siquiera Dios te va a poner a abrir la puerta de la iglesia. Él escudriña tu corazón y tu conocimiento. Dios siempre ve el futuro, lo que va a hacer Él en tu vida. ¿Por qué? Porque hay muchos que se sienten autosuficientes en su propio problema, en su propia mentalidad. Y no dicen, Dios, yo lo pongo en tus manos. Dios, dame sabiduría de tu palabra para resolver mi situación. ¿Sabía que usted puede resolver cualquier situación de su vida con la palabra de Dios? ¿Cualquiera? No hay ningún problema en la vida que usted no puede agarrar la Biblia y resolverlo aquí, hablando con Dios. Aquí está todo, nada más lo tiene que saber buscar. Ahí está todo, cualquier problema, hasta un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un cáncer terminal. Aquí está todo. Pero no hacemos nuestra tarea. Jueces 6, 15 dice, entonces dice, somos pobres, ¿verdad? Porque Gedeón pensó que la economía tenía que ver mucho con lo que él iba a hacer, el mandato que Jesús le iba a hacer, ¿verdad? Pero dice, entonces el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas con un solo hombre. Y sabemos la historia que después fueron al río y los que tomaron agua de cierta manera, Él los tomó como ejército y derrotó a todos los madianitas. Y respondió y dice, te ruego que si hago gracia delante de ti, me des señal que has hablado conmigo. ¿Por qué dice que le diera señal? Porque es judío y los judíos piden señales, si no los otros que iban a ir con Gedeón no le iban a creer. Y dice, te ruego que no te vayas aquí hasta que yo vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, esperaré yo hasta que tú vuelvas. Entonces le dijo al ángel, yo voy por mi ofrenda, ahorita vengo, voy a mi casa, voy a mi chocita, voy a mi tienda, regreso ahorita. Espérate aquí, ángel, yo voy y te ofrezco una adoración. Eso es lo que está diciendo Gedeón, ¿verdad? Dice 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, ¿verdad? No contaminados, ¿verdad? Con una efa de harina, ¿verdad? Más tarde en la Biblia vimos que es una efa de harina, ¿verdad? Y cómo la viuda tenía una efa de harina y todo se relaciona con el Antiguo Testamento. Y dice, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Y extendiendo el ángel de Jehová su báculo. ¿Qué tenía el ángel de Jehová? Eso es muy importante. ¿Qué tenía Jesucristo en su mano? ¿Qué tenía? Un cetro. ¿Sabe lo que es un cetro? Un báculo. O sea, que Él es gobernante. Él es Dios. Él es el que ordena, el creador. Dice, tenía en su mano y tocó la punta de la carne, los panes sin levadura y subió. Hubo un milagro espectacular que Dios hizo ahí. Que yo creo que Gedeón y sus esposas quedaron, wow. ¿Verdad? El fuego subía, bajaba y ellos, wow. ¿Verdad? Porque querían una señal, porque los judíos piden señales. Viendo Gedeón que era Dios, Gedeón se dio cuenta que era Dios. Dice, entonces Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo, Señor, al Señor hemos visto. Y el ángel del Señor, cara a cara, le dijo a su esposa, ¿qué íbamos a hacer? Lo vimos cara a cara, nos vamos a morir. Pero el Señor le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. No morirás, ¿verdad? Porque ellos creían que iban a morir porque habían visto a Dios cara a cara. Igual que Moisés, igual que otros personajes en la Biblia, pero ¿qué es lo que vieron ellos? Una transfiguración de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. ¿Eso no les suena familiar? ¿Verdad? Y los hijos de Clarksville volvieron a hacer lo malo y no vienen a la iglesia. ¿Verdad? Y los hijos de su país volvieron a hacer lo malo y no quieren congregarse. Y los hijos de muchos lados se están olvidando de Dios y enfriándose porque estamos en tiempos difíciles y en tiempos terminales. El que no esté agarrado de la mano de Dios le va a ir peor,
de lo que estamos sucediendo estos días. Quiero que usted sepa. Si ahorita usted dice que, ay Dios, que ¿por qué esta pandemia, esta cuarentena, por qué tantos muertos? Espérese tantito. Cuando venga la tribulación se va a poner a ojo de hormiga. Usted va a querer quitarse la vida y ni siquiera va a poder hacer eso. Dice, y los entregó en las manos de los filisteos por 40 años, ¿verdad? Después de que los tuvieron los madianitas, se volvieron a portar mal, no entendieron, y los volvió a entregar a los filisteos. Y fíjese muy bien, dice Jueces 13:2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos, ¿va? Estamos hablando de Sansón, ¿verdad? Y el ángel le apareció, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido un hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo, ¿verdad? Le estaba dando una promesa. ¿Quién es el único que puede producir un milagro así? No un ángel, sino Dios. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino, ¿va? Pues no sé si era un ángel o algo, pero estoy seguro que no era de aquí, ¿va? Porque era un varón de Dios. Dice, cuyo aspecto era como el ángel de Dios, temible de gran manera. Le pregunté de dónde ni quién era, pero tampoco me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí tú concebirás y darás un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque tu hijo será Nazareo. ¿Qué quiere decir Nazareo? Nazareo quiere decir lo que espera de Dios de tú y mí. ¿Sabía eso? ¿Sabía que Jesucristo quiere que nosotros seamos nazareos? ¿Sabes lo que significa nazareo? Estar totalmente consagrado a Dios. Totalmente consagrado a Dios. Que tú vivas para Dios. Claro, que tú tengas tu familia, que tú trabajes, pero tú todo lo hagas para Dios. Eso es lo que espera de Dios. Y dice entonces Manoa, y el Señor le dijo, Señor mío, no te ruego que el varón de Dios que enviases vuelva ahora a venir con nosotros. Oró él para que se apareciera otra vez Jesucristo, ¿va? Y nos enseñe qué tenemos que hacer con este niño que va a nacer. Porque primero mi mujer es estéril, luego va a nacer el hijo. Y el ángel se le olvidó decirnos qué vamos a hacer con el hijo. Y Dios oyó, porque Dios escucha todas las oraciones. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas Manoa no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente para avisarle al marido, va, esta vez no se escapa, va, yo corro para decirle a mi marido, vente a ver este varón de Dios que me dijo que iba yo a tener un hijo, va. Y se le apareció aquel varón que vino el otro día, y se levantó Manoa y subió a la mujer, y vino el varón y dice, ¿tú eres aquel varón que habló con la mujer? ¿Qué le dijo el ángel? Yo soy. Dijo Yahweh. O después traducido, después de 300 años en la historia de la iglesia, Jehová. Yo soy el gran yo soy el que siempre ha existido. Lo mismo que le dijo en la zarza. Yo soy el que siempre existiré, porque eso es lo que le dijo Moisés. Y si te preguntan cómo te llamas, tú nada más diles que yo soy el que soy y el que siempre existiré. Eso es lo que le dijo Dios. Dios no le dio un nombre específico, porque Dios estaba lleno de nombres hasta que Él dio un nombre sobre todo nombre, que es Jesucristo. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor, te ruego que me permitas darte y prepararnos un cabrito, ¿verdad? Y el ángel del Señor respondió a Manoa, aunque te detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer un holocausto, ¿por qué? Porque solo Dios es adorado a través de holocaustos. Es la única adoración que recibe Dios en el Antiguo Testamento. Dice, ofrécelo al Señor. Y no sabía que Manoa, aquel fuese, era el ángel del Señor, o el ángel de Jehová. Entonces dijo a Manoa el ángel del Señor, o el ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? También lo mismo que le preguntó Moisés, le preguntó Manoa. Entonces, ¿por qué no me llenaron la Biblia con el nombre que le preguntó? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre para que cumplamos? ¿Qué le dijo? Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre? Mi nombre es admirable. ¿Quién es admirable? Jesús. Vamos a verlo en Isaías
9:6, Isaías 9:6, 750 años antes que naciera nuestro Señor y Salvador, dice, porque un niño es nacido y nos es dado en el principado sobre el hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son los nombres de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Entonces, ¿quién es el ángel del Señor? El ángel de Jehová, Jesucristo. Y Manoah tomó un cabrito y lo ofrendó y los ofreció sobre la gran peña del Señor, y le dijo, el ángel hizo un milagro enfrente de sus ojos, y Manoah y su mujer, porque aconteció que cuando llamaba y subía el altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió la llama hacia el altar y los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en la tierra. Manoah, imagínense, hizo casi el mismo milagro, porque Dios nunca hace un milagro igual que cuando estaba Gedeón, ¿verdad? Hizo el fuego que ninguna sustancia Dios no puede controlar, hasta el fuego puede controlar. Y se postraron. Y el ángel del Señor, el ángel de Jehová, no se volvió a aparecer en Manoah, y su mujer entonces conoció a Manoah que él era el ángel del Señor. Manoah, que él era el ángel del Señor. Y Manoah y su mujer ciertamente dice, ¿qué? ¿Qué dice? Para que usted aprenda, ¿qué dice? Moriremos. Porque ciertamente hemos visto a quién. Dice, ¿sabes qué, mujer? Aquel que le preparamos el cabrito, que nos hizo ese gran milagro de subir el fuego y bajar el fuego y consumir todo, era Dios. Ahora a ver si no nos morimos. Pero fíjense la mujer sabia que le dice la mujer de Manoah. ¿Qué le dice la mujer de Manoah? Dice, y su mujer respondió sabiamente, dice, si el Señor nos quisiera matar, ya nos hubiera matado. Dice, no aceptaría de nuestras manos la ofrenda, el holocausto. Nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni tampoco nos hubiera dicho que iban a hacer un hijo de mí cuando yo soy estéril, ¿verdad? Porque ya eso él le había anunciado, ¿verdad? Vamos a terminar con Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 6. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, ¿verdad? Pongan mucha atención en lo que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Cómo nos hablaba Dios antes en el Antiguo Testamento? Sueños, visiones, auditiblemente. Antes. Muchas veces, en muchos tiempos, por los padres y los profetas, en estos postreros días, nos habla solamente a través de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Aquí está. Él es la palabra, Él es el verbo. Por eso no existen profetas. Porque son adivinaciones, porque todo ya está escrito. Dice, ¿a quién constituyó quién? Heredero de todo. Por quien así mismo hizo el universo. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo el universo y los planetas y las estrellas y las galaxias? Para Jesucristo, porque Él es Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen de la misma de su sustancia. Eso me gusta mucho. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su misma sustancia. Porque la definición de la fe dice, la fe es la sustancia. ¿Por qué la sustancia? Porque es lo único que nos sustenta. No nos puede sostener ninguna otra cosa más que Él. Y todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué es sentarse a la diestra de Dios? Cuando un rey, en ese entonces, cuando Pablo escribe eso, alguien que se sentaba a la diestra de Dios tenía el mismo poder que el que está en el trono de Dios. Pero sabemos que en Isaías nos revela que hay un solo trono. ¿De qué está hablando Pablo? Que Jesucristo está en el trono. Y más tarde en Apocalipsis nos dice que Jesucristo juzgará desde su trono. Y 4, hecho tanto superior a quién? Hecho tanto superior, no hecho de criado, hecho de ser.
¿verdad? Porque ahí los testigos de Jehová dicen, es hecho, dice hecho. No, estudie bien su Biblia, la etimología de las palabras, dice, de ser superior a los ángeles, heredero más por excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Porque nos dio el regalo de la salvación. Que nadie te venda la salvación. La salvación es un regalo de Dios cuando tú crees en el sacrificio perfecto que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Sus buenas nuevas, su evangelio que está en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Es la única forma de recibir ese regalo, de integrarte a la familia de Dios. Porque ninguna señal o milagro te puede llevar a los pies de Él. Sino creer tú de todo corazón. Creer, cuando tú crees va a haber una obediencia, si no nunca has creído. Dice 5, por la cual de sus ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo. O sea, de toda la creación, ahí afirma Pablo lo que los testigos de Jehová dicen que Jesús es creado como un ángel. No, de todos sus ángeles jamás a nadie llamó, ¿qué? Hijo. Y no te he engendrado hoy, ni seré tu padre, y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introducí al primogénito en el mundo, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. ¿Qué es primogénito? Primogénito no quiere decir que es tu hijo que nació primero, porque muchos piensan que primogénito es el hijo de Dios que nació primero, o tu hijo que nació primero. No, primogénito en hebreo significa el principal. El principal. Él es el principal. Y todos los ángeles se tienen que postrar, adorar su magnificencia. Imagínense, si los ángeles se postran ante su magnificencia, ¿quién soy yo para no postrarme ante Él? ¿Quién soy yo? 7, ciertamente sus ángeles dice, el que se hace sus ángeles espíritu y sus ministros llama de fuego, ¿verdad? No está hablando ni ningún Espíritu Santo de fuego ni nada. Vamos a tener una predicación acerca de qué es ministros de fuego, para que usted sepa, porque ahorita ya no nos queda tiempo de explicar todo eso, ¿verdad? Bueno, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y más Él dijo, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cerró la iniquidad, el cetro de tu reino. Habla otra vez del cetro, ¿verdad? De su vara de poder, porque Él es Dios. No son los espíritus ministradores para el servicio de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles están para que nosotros nos cuiden. La actividad angelical está presente y sabemos que los ángeles actúan a favor de aquellos que han sido potestad de ser hijos de Dios. Usted no le pida que mande ángeles, ya los tiene Dios puestos. Él sabrá cuánto les pone. A usted le pone un guarura, 2 guaruras, 3 guaruras, 4 guaruras. Usted no le pida, Él ya lo va a hacer. Usted confíe que Él lo protege. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta predicación, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, para que nosotros conozcamos quién realmente es ese personaje en el Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras, estudiándolas hermenáuticamente, sabemos que está hablando del mismo Dios, del mismo Jesucristo. Padre, yo te alabo y te bendigo porque no hay otro nombre sobre la tierra que nosotros podamos postrarnos que el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Señor, por esta predicación. Gracias, Señor, por los ángeles. Y gracias, Señor, porque tú nos has salvado de esa gran separación que nosotros teníamos contigo y nos has regresado a tu creación original. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.